y sobre todo porque la gente de Domatic nos va a hacer una presentación que nos va a subir a todo el ánimo. Se ve en la cara de Nacho. Bueno, ellos van a hablar de potenciando OpenRP con aplicaciones web, ¿vale? Ya hemos hablado de aplicaciones web esta mañana, de las apps, del enfoque RP, y bueno, pues les dejo la palabra a ellos que tendrán mucho que contarnos, ¿de acuerdo? Comentaros que ha habido un pequeño cambio de última hora respecto a la planificación inicial, porque bueno, hemos tenido una ausencia inesperada, no de parte de Domatic, sino del otro conferenciante, y lo que vamos a hacer va a ser dividir la ponencia en dos partes. La primera va a respetar el guión original, que era pues, potenciar OpenRP con aplicaciones web, y la segunda lo que vamos a hacer era trasladar una charla relámpago a cubrir un poco este hueco, y vamos a hablar un poco de la parte casi más ignorada de OpenRP, que es la parte que tiene que ver con la infraestructura, securización, algunas dudas que se han comentado antes, igual también las podemos resolver, y todo lo que es la parte de sistemas de OpenRP. Haremos una breve exposición, comentaremos alguna cosita que hemos hecho, y luego pues invitaremos a un par de personas más para hacer una pequeña mesa redonda, también comentar dudas y bueno, y sugerencias y experiencias que podáis tener relativas a esta parte de sistemas, que insisto, tiene que ver más con el rendimiento, con la seguridad y bueno, alta disponibilidad, y etcétera, etcétera. Empieza Ángel y luego pues trasladamos la charla aquí, ¿vale? Ángel. Buenas. Bueno, soy Ángel Moya. Como ha dicho Nacho, en principio iba a venir Carlos, iba a enseñarnos unas aplicaciones que había hecho él web conectadas con OpenRP. Yo iba a enseñar otra pequeña aplicación, pero bueno, como las cosas han salido así, voy a meterme un poco en opiniones mías personales sobre OpenRP, aparte de mostrar también cosas que hemos hecho en Domatic, ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar, lo que quería transmitir también es por qué necesitamos ahora mismo tener una aplicación web en OpenRP, ¿vale? Pues lo necesitamos porque la web es multiplataforma. Nosotros teniendo una página web, un HTML, podemos hacer tanto desde el ordenador como desde un tablet, desde un móvil, ya sea iPhone o Android. Vamos, futuro Firefox, si llega a funcionar, pues va a funcionar sobre HTML5. ¿Firefox? Si llega a funcionar. OS. Firefox OS. Ah. Sí, perdón. Vale, bueno, al final, teniendo HTML, pues vamos a hacer desde cualquier sitio. No hace falta instalar nada, tenemos un navegador desde el que podemos entrar, pero aparte de poder entrar por un navegador a una página web, con HTML5 nosotros podemos empotrar aplicaciones, de manera que tenemos una app de Android que la abrimos y lo que lleva por debajo es un HTML que está funcionando en local, o aplicaciones en Linux, no sé si en Windows habrá algo parecido, pero supongo que también. Vale, y luego ahora mismo la web nos da una facilidad para crear interfaces potentes. Nosotros hasta ahora teníamos un cliente GTK, un cliente web, y OpenRP ha ido al cliente web porque podemos crear diferentes formas de meter esos datos. Ya no tenemos solo el listado y el formulario, sino que podemos tener un grid que puede ser como tipo Excel, o podemos tener lectores que son un campo que es dinámico. Bueno, se puede hacer cualquier cosa con HTML. Vale, entonces para OpenRP, ¿qué es lo que nos está aportando la tecnología web? Tenemos un cliente del ERP, cliente como cliente clásico. Lo que teníamos en GTK lo tenemos en un cliente web HTML. Tenemos los listados, los formularios. En un listado vemos todos los registros que tenemos, y en un formulario podemos editar esos registros. Lo teníamos desde el 5, en el 6 se mantenía el GTK, en el 6.1 se mantenía el GTK, y en el 7 y en el 8, en el O2, pues ya solo tenemos el web. Aparte, esa web nos da también un portal para el cliente. Nosotros a un cliente no le podemos decir, instálate esto para meter tus datos. No, le damos una dirección web y él se conecta y va a meter sus datos. Tenemos un gestor de contenidos ahora, que no lo teníamos, ahora en O2 sí, que podemos hacer una página web para mostrar nuestra empresa, incluso sincronizarla con los datos que tenemos en nuestro ERP. Y luego tenemos el concepto de apps, ¿vale? El otro día alguien publicó esto en Twitter, ¿no? Decía, ahora todos son apps, ¿vale? Una aplicación, un programa, un sistema, todos son apps, ¿vale? Yo cuando hablo de apps, no voy a hablar de apps como lo entiendo OpenRP, diciendo una app es un conjunto de módulos, sino que lo que entiendo por esa app
es esas facilidades que te da la web que no la tienes con un cliente clásico del ERP. No sé si se entiende, ¿vale? O sea, yo tengo con el cliente clásico de OpenRP esos listados, esos formularios, el Kanban y X cosas, y una app para mí es el POS. El POS no se rige por nada estricto como hace el framework de OpenRP. El terminal punto de ventas de OpenRP, quiero decir, ¿vale? Bueno, evolución del cliente web, pues simplemente unas capturas para rellenar un poco y que veáis cómo funcionaba. Claro, es que eran 10 minutos y ahora me toca una hora. Pues unas capturitas, ¿no? De cómo era en el 5, en el 6 y en el 6.1. En el 6 se cambió visualmente, en el 6.1 por debajo cambiaron cosas, y ahora en el 8, pues que es también totalmente diferente, mucho más claro, mucho más potente visualmente, ¿vale? Luego, otro concepto que quería también mostrar es el tema de cómo se conecta OpenRP. Nosotros con el cliente web y el GTK, con el cliente web del 5 y el 6.0 y el GTK, nosotros nos conectábamos por web service y podíamos tener el cliente en una máquina diferente al servidor. Nosotros teníamos un servidor, un cliente, y se conectaba por web service y podían estar en máquinas diferentes. Cuando nos conectamos por el GTK, el cliente se conecta por esos web service a nuestro servidor. Vale. Este concepto lo teníamos, como decía, en el cliente GTK, y lo podemos tener con otras aplicaciones que se conecten a nuestro servidor y poder tener diferenciados los datos, ¿no? Ahora lo que tenemos con el nuevo cliente web es que dentro del servidor tenemos el cliente metido, el cliente web, y el propio servidor de OpenRP tiene un servidor de HTML, y aunque también conecta por web service, pero es dentro del servidor, lo tenemos todo en una misma máquina. Y es lo que decíamos, pues todo en una misma máquina puede dar eso de, oye, es que ahí tengo los datos de toda la empresa. A lo mejor a mí me interesa un cliente como tenía antes, que solo me esté atacando a cierta parte de mi ERP. Vale. El tema del portal de cliente, como hemos visto, se ha comentado esta mañana también, el portal de cliente lo que está haciendo es utilizar el propio cliente web. Son diferentes vistas que acceden con diferentes permisos. O sea, la misma vista que tengo yo para ver el pedido de venta es la que va a ver un cliente mío. En la 8 han potenciado el tema del portal de cliente, creando todo el tema de darte de alta por correo electrónico. Entonces ya parece más un poco un portal de clientes. En la 6 y en versiones anteriores, en la 6.1 nosotros, por ejemplo, teníamos el soporte que dábamos un usuario a nuestros clientes y entraban a nuestro OpenRP, pero primero habíamos filtrado para que solo pudiesen ver sus datos, ¿no? Con reglas de registro, con tal, pero al final accedían al cliente web. Ahora en el 8 hacen uso de esas aplicaciones web también para poder validar proyectos y para poder hacer otras cosas. Lo que decía, la idea es que una misma vista se va a filtrar dependiendo del usuario que lo vea. Si el usuario es un usuario de la aplicación, un empleado nuestro va a poder modificar esos datos, y si el usuario es un cliente, solo va a poder verlo o si acaso validar ese pedido. Lo que decía, nosotros por un lado, para tema de portales para el cliente, habíamos hecho sobre el mismo cliente web, y luego hicimos una aplicación en Django que al final era como una especie de cliente de OpenRP. Yo le decía qué objetos quiero mostrar, le digo qué campos quiero mostrar y le digo qué usuarios van a poder entrar. Y esos usuarios están relacionados con clientes de la aplicación. Entonces, ¿cómo hacía eso? Conectándome con unas librerías por web y servidor, pero teniendo otro servidor web separado de mi ERP. En su momento, en la 6.1, pues nos pareció una buena idea. Hacíamos unas vistas mucho más sencillas que las vistas que tenía la 6.1, que eran unas vistas que parecían más una aplicación que una web. Ahora en la 8, la verdad es que el portal web pues ya tiene una vista mucho más clara. Una persona que no sea informática o qué tal puede entrar y ver su factura y no se lía con 1000 botones. Vale, esto es un ejemplo, simplemente una captura del portal de cliente del 8, ¿no? Que tenemos ahí un presupuesto que nosotros podemos aceptar o rechazar, y luego tienes el histórico. Pues bueno, el portal de la 8 la verdad es que soluciona muy bien esa parte. Y luego aquí, pues nada, una captura de un pequeño ejemplo del portal de cliente que hicimos nosotros,
que al final aquí pues eso, tienes dos clases y tienes las direcciones y luego pues tienes los botones de crear, editar y todo esto, pero bueno, al final tampoco, basado, si lo veis arriba, en Django CMS, que nos permitía también tener una web. Ahora en la 8 pues ya tenemos CMS, ya tenemos portal de clientes, pues tampoco voy a enseñar mucho más de esto. Si a alguien le interesa y lo quiere ver, pues lo podemos liberar, pero bueno, tampoco... En su momento en la 6.1 sí estaba muy bien, pero ahora, como digo, con la 8 ya tenemos eso solucionado, esa parte. Hay otras cosas que ahora os voy a explicar que con la 8 creo que todavía no tenemos solucionadas. Vale, el tema de las web apps. Vale, lo que decía, con un cliente como teníamos el GTK o como tenemos el cliente web, nosotros tenemos unas vistas genéricas que se nos crean por medio del framework para poder crear y editar datos, pero siempre con la misma estructura. Tengo un listado, tengo un formulario, puedo tener un calendario, puedo tener tal, pero siempre de una forma muy cerrada. Si yo quiero hacer un punto de venta, necesito solucionar ese proceso concreto y por eso necesito una app. Necesito una forma de meter los datos diferente a la forma estándar. En Odoo, pues bueno, se basan en Backbone, en Marionette, conectan por JSON RPC y se ejecuta sobre el mismo servidor, como había dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas plantillas QWeb que nos permiten hacer un binding, hacer como un puente entre esa vista y los datos del ERP. El punto que yo veo que me falla es que está dentro del propio ERP. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? Para la 6.1 lo hemos probado en la 7, nos falta ver si ha cambiado mucho para la 8. Hemos cogido los propios JavaScript que utilizaban en la 6.1 para el cliente web. Hemos hecho un poquito ahí, añadido un par de cositas más y hemos hecho unas librerías en JavaScript que conectando por JSON RPC nos permite conectarnos a esos datos de OpenRP, traerlos. Entonces, nos permite hacer una aplicación que está totalmente fuera de nuestro servidor de OpenRP, manteniendo la forma en la que trabaja el cliente web de OpenRP. De hecho, utiliza la misma sesión, me crea la misma cookie para recuperar la sesión y utiliza las mismas funciones por debajo. Vale. Nada, esto es un ejemplo de una app de estas de OpenRP, de las nuevas que hay, que es el tema para dar de alta artículos en el almacén, en el trunk, en la rama master de OpenRP, lo que va a ser la 8, ya han metido esto. De manera que cuando yo vaya a hacer una alta de un albarán, ya no lo tengo como antes, sino que tengo esta aplicación, que se supone que será responsive y que yo la podré ejecutar desde un tablet y con un lector de código de barras voy a poder dar de alta los productos que me lleguen al almacén. Esto con un cliente con una estructura más fija no hubiese sido sencillo hacerlo, por eso tenemos esta app, teniéndolo, como digo yo, de una app, esa aplicación que nos sirve para este proceso. Ahora quería enseñaros un ejemplo de una aplicación que hemos hecho para time tracking. Vale. Esta aplicación lo que hace es que... Vale. Bueno. Vale. Nada, una ventana de login. Cuando yo me loguee aquí, me va a crear una cookie de manera que la próxima vez me la va a recuperar si tengo una sesión. De hecho, si yo aquí hubiese abierto antes el cliente web de OpenRP y me hubiese logueado, a esto me habría entrado directamente, porque hubiese detectado que ya tengo una cookie de una sesión abierta. Cuando yo me conecto con un usuario, me va a recuperar, bueno, por un lado aquí me está calculando la semana en la que estoy, me está trayendo los proyectos y me está trayendo todas las tareas de los proyectos. Con un bucle en HTML, pues esto es todo JavaScript y HTML. Yo podría crearme una aplicación en Android e incrustarlo y me bajaría la aplicación y lo ejecutaría. Me he creado una rejilla, entonces cuando yo aquí meta cualquier número, con eso ya por debajo se ha conectado a OpenRP y me ha guardado mi registro de que el día lunes 3 he echado 7 horas en el Data
import. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha conectado por JSON RPC y me ha creado un registro nuevo de una imputación de tiempo. Espera, perdona, no sé si hemos explicado muy bien que esto es imputación de tiempos para la gestión de proyectos. Sí. Igual se nos ha escapado y no sabíais de qué iba. Esto lo que hace es abrir al usuario los proyectos que tiene asociados en OpenRP, los muestra en una interfaz web que es mucho más sencilla. Entonces, cuando se introduce el dato numérico, lo que hace es por debajo imputarlos en OpenRP. Sí. No sé si se nos había olvidado esa parte, ¿no? Básicamente, como trabajamos en OpenRP con los proyectos, es me voy a mi proyecto, abro la tarea, creo una imputación de esa hora. Me voy a otro proyecto, abro otra tarea, creo una imputación de otra hora. ¿Qué pasa? Que si tú has estado una hora en un sitio, otra en otro, te has ido a una reunión, has vuelto tarde y dices, mañana lo meto. Al final, pues se te van 2 o 3 días y yo pues dije, estuvimos probando una alternativa que tenía esta vista, que tienes toda la semana y lo puedes meter rápidamente y dije, joder, pues me ahorro un montón de tiempo creándome una vista así. Entonces, llega al fin de semana si eres muy despistado, ¿no? Y a última hora del fin de semana rellenas todo lo que has hecho durante la semana. Esto con el nuevo cliente, con las nuevas apps, también se podría hacer. Pero bueno, nosotros lo hicimos antes de esto y está funcionando sobre la 6.1. De hecho, si yo ahora... Lo que no sé muy bien es qué base de datos será. Así que complicado. A ver si es esta. Bueno, si no, yo creo que lo creéis, ¿no? Que lo que he hecho por debajo es crear esa imputación. Os iba a enseñar que en OpenRP se crea esa imputación, pero vamos. Tampoco tiene más. Tampoco voy a liarme mucho más con esto. Mira, igual es esa base de datos, ¿eh? Igual lo es, pueden sí, ver. puede ser. Pues no, porque no tiene proyectos, pero bueno. Os lo creéis, ¿verdad? Lo creéis, ¿no? Sí. Gracias. Nada más. Luego, ya lo último que quería acabar era, os estaba comentando que solo hay una cosa que yo he hecho en falta en la 8, ¿vale? Y es el tema de una aplicación offline, ¿vale? Desde hace tiempo nos están diciendo, ¿no? El POS, el TPV de OpenRP puede funcionar offline, pero siempre necesitas estar inline primero para estar conectado para que te descargue todos los datos. O sea, si yo empiezo a trabajar ahora y no tengo internet, no podría hacer ninguna venta, porque me tendría que conectar a OpenRP y traerme los datos, ¿no? Pues no es posible, porque el servidor me tiene que servir el HTML, tengo que loguearme en la aplicación y tengo que cargar todos los datos. El POS me funciona ahora mismo de manera que si yo tengo internet, me conecto, me baja todo el catálogo y entonces ya puedo seguir haciendo ventas. Y cuando vuelve a tener conexión, las envía. Yo entiendo que si para hacer una aplicación que realmente sea online, necesitamos tener ese servicio fuera del servidor. Con lo que hemos hecho lo tenemos solucionado, crearíamos una app HTML, JavaScript, no depende de nada más, lo puedo tener en mi móvil, no depende de que tenga internet para conectarse a otro servicio, yo en mi móvil tengo toda la aplicación. Sí que necesitaría tener un login local o un registro de mis datos de conexión para cuando tenga conexión poder enviar los datos, y necesitaría sincronizar esos datos con OpenRP. Y simplemente pues por explicar un poquito lo que estamos mirando, esto todavía no lo tenemos muy terminado, el tema de Web SQL e IndexedDB son las bases de datos locales que tienen los navegadores modernos de HTML5, que a mí me permiten tener un SQL, una base de datos dentro del propio navegador. Entonces hay una librería JavaScript que es HiData que te hace una forma sencilla de que desde JavaScript traerte esos datos. Entonces nosotros ya tenemos un módulo de OpenRP que medio te exporta los datos de OpenRP y te los mete en esas bases de datos de la propia aplicación web. Entonces, ¿cómo funcionaría esto si seguimos por ahí y llegamos a buen puerto? Yo tendría mi aplicación con mi base de datos local y yo en cualquier momento podría sincronizar con OpenRP. La creación del modelo me lo facilita el HiData y toda esa sincronización pues la tendría
bastante solucionada. Lógicamente eso depende de hacer una especie de conector, porque ya estamos hablando de eso. Tenemos una base de datos local y otra base de datos que no es local, pero es la única manera de poder tener una aplicación que sea 100% offline, en lugar de lo que tenemos ahora en OpenRP. Y bueno, pues en principio lo que yo quería enseñar, joder, veo que hay sueño, ¿no? Todo el mundo callado. No sé si me he liado mucho, ha sido mi rollo, pero bueno. Un tono de voz demasiado meloso. ¿Eh? Un tono de voz Demasiado meloso. Podría poner alguna melodía de fondo y ya nos quedamos todos. Y ahora nada, lo que vamos a terminar ahora, van a ver Nacho y Rubén a hablar un poquito sobre cómo securizar, ¿no? Sistemas de web y nada más. Y yo con eso ya es lo que tenía que mostrar. Venga.